Buenas tardes, damas y caballeros, estimados colegas todos. Quiero agradecer ante todo a la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo y en especial al Departamento de Endocrinología del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo por la oportunidad de participar en el curso básico de neuroendocrinología. Mi nombre es Lubén Quintana, neurocirujano del Departamento de Neurología y Neurocirugía del Hospital Militar Carlos Arbelo. Este es nuestro equipo, liderizado por el doctor Miguel Ángel Dopico, y ya en nuestro departamento, desde los años 60 y 70, se empieza a realizar el abordaje por vía transesfenoidal a la región celar, que era realizado en aquel entonces por el doctor Roger Perret Gentil, con excelentes resultados. Ya desde el año 2013 empezamos a hacer este abordaje por vía transnasal endoscópica con muy buenos resultados hasta el momento. Los tumores de hipófisis son neoplasias benignas en su gran mayoría, originadas de la adenohipófisis con un orden de frecuencia de entre un 10 y un 15%. Detrás de los gliomas y de los meningiomas se presentan entre la tercera y cuarta década de la vida, la gran mayoría de ellos, y tiene una discreta prevalencia en el sexo femenino. Hablando un poco de historia, ya desde el Antiguo Egipto, la momificación, como se consideraba que el cerebro ya no era importante, según la religión que se manejaba en aquella época, se hacía una extracción del mismo por vía transnasal, a través de la nariz, para no deformar el cráneo y entorpecer la momificación. Esto fue descrito por Heródoto sobre su libro sobre patologías de cabeza y cuello en esa época, y describe que usa un gancho de hierro para realizar la extracción del cerebro a través de las fosas nasales. El otro episodio en el antiguo, de épocas muy antiguas, es en el Antiguo Testamento, la muerte del enfrentamiento entre David y Goliat. Goliat era un filisteo que estaba desafiando al pueblo de Israel, y sale David a enfrentarlo. David era mucho más pequeño que él y según la literatura médica actual, se piensa que es probable que Goliat haya tenido un tumor de hormona de crecimiento bastante grande, porque Goliat era muy grande, y a su vez esto le ocasionaba un déficit visual importante, y por esta razón David, con mucha habilidad, pudo lanzarle una piedra con su onda, y con este traumatismo frontal, y ya Goliat tenía un gran tumor intracraneal, produjo su rápido deceso. Posteriormente, a finales del siglo XIX, comienza a implementarse el abordaje transcraneal para la resolución de los tumores hipofisiarios, pero siempre se estuvo en búsqueda del abordaje directo a esta zona. Y esto, el primero en realizarlo fue el señor, un cirujano austríaco, Hermann Schloffer, que fue el primero en usar la vía transesfenoidal. Él realizó una rinotomía externa, extrajo los cornetes, hizo una extracción del etmoides, y por pura palpación, con una luz deficiente, logró llegar a la región celar y hizo una extracción de un tumor de hipófisis. El paciente falleció pocas semanas después. Sin embargo, esto sirvió de base para que Harvey Cushing, en 1910, diseñara instrumentos y analizara mejor la situación, y decidió abordar la región esfenoidal a través de una incisión en el carrillo, debajo del labio superior, la encía. Y hizo una incisión de canino a canino, levantó toda la mucosa, se fue por debajo de la nariz y llegó a la región esfenoidal.
tuvo cierto éxito, unos 230 casos, una mortalidad del 6%. Sin embargo, él decidió abandonar esta vía porque en su momento él vio un mejor resultado por la vía transcraneal. Tenemos que recordar que en el año 1910 aún no teníamos los antibióticos y son vías de acceso donde hay bacterias en esta zona que llevamos al sistema nervioso central, pudiendo producir infección del sistema nervioso. El abordaje transfenoidal estuvo en desuso hasta finales de los años 50, cuando empieza a usarse el microscopio quirúrgico en los procedimientos neuroquirúrgicos. Esto mejoró mucho la morbilidad, hubo una disminución de la mortalidad, ya que había una mejor luz, una magnificación de las estructuras anatómicas y de la patología que se estuviese operando en ese momento, y a esto no escapó el abordaje transesfenoidal con los tumores de hipófisis. Fue el Jules Hardy, un neurocirujano canadiense, quien comenzó a usar el microscopio quirúrgico en el abordaje transesfenoidal. Describió detalladamente este abordaje en su libro Microcirugía aplicada a la neurocirugía, y se popularizó alrededor de todo el mundo el abordaje transesfenoidal a la hipófisis. Este neurocirujano creó varios instrumentos que llevan su nombre e incluso son utilizados hoy en día. Gerard Guiot, un neurocirujano francés, empezó con la exploración endoscópica en los años 60. Apuso, Halbis y Buche usaron la endoscopia también como apoyo al microscopio para los abordajes transcraneales. Jankowski, Sethi y Pillai de Singapur, Hae Dong-jo y Ricardo Carraus. Esta última pareja fue un neurocirujano y un otorrino, quienes en conjunto presentaron una gran cantidad de casos, alrededor de 50 a 60 casos publicados con muy buena evolución. Y así empezó la cirugía mínimamente invasiva a la región hipofisiaria por un canal natural. De esta manera, el abordaje transesfenoidal poco a poco fue supliendo al abordaje transcraneal, y nos damos cuenta que es la ruta menos traumática y directa a la silla turca. Evita realización de craniotomía, no hay cicatrices visibles, se evita la retracción cerebral con espátulas y constituye un abordaje mínimamente invasivo. Las limitaciones que hay en gran parte dependen de la habilidad del cirujano. Hay una poca maniobrabilidad quirúrgica, el cirujano está obligado a mantenerse en la línea media, potencialmente de mayor riesgo de infección, y el acceso al cráneo es mucho más pequeño para la extracción de lesiones sólidas o que tenga una extensión a la fosa media y a la fosa anterior. Es así como la vía transesfenoidal se establece como la ruta de elección para la región celular en los tumores de hipófisis, y es algo lógico. Si tenemos una lesión que podemos abordarla de frente, no es necesario recurrir a otras vías lesionando estructuras que están sanas para llegar a ella. Y eso es lo que se grafica en este señor que se está montando en la mata para agarrar una lechosa cuando puede agarrarla directamente desde el piso. Los objetivos del tratamiento quirúrgico es la preservación y la restauración de la función hormonal de la glándula, disminuir el efecto de masa sobre el cerebro, sobre el seno cavernoso y sobre todo sobre el quiasma óptico, preservando la agudeza visual, establecer un diagnóstico anatomopatológico para dar el tratamiento adecuado y así prevenir una recurrencia tumoral. Para el cirujano, debe conocer detalladamente la anatomía en este tipo de abordaje, porque son estructuras, es un abordaje bastante limitado
y hay estructuras muy importantes que deben ser preservadas. Hablando un poco de la nariz tiene las fosas nasales, tiene forma de pera, está dividida por el septum nasal. En la parte medial, el septum nasal es liso, no hay ningún problema, pero en la parte lateral es bastante irregular el acceso, ya que tenemos la presencia de los cornetes o turbinas. Tenemos la turbina superior, media e inferior. Debajo de cada cornete hay agujeros por donde pasan estructuras o se llegan a estructuras. En el cornete superior está el agujero que nos lleva al etmoides. Debajo del cornete medio está el agujero maxilar o hiato semilunar por donde pasa la arteria efenopalatina. Más adelante voy a hablar un poco sobre ella. Y debajo del cornete inferior está el conducto nasolagrimal. Entre el septum y el cornete, entre el septum y el cornete medio y superior, a este nivel se encuentra un agujero, una estructura bastante importante en el abordaje transnasal endoscópico, como lo es el ostium. El ostium es el primer paso, es el primer objetivo de la primera fase en el abordaje transnasal endoscópico, localizar el ostium. El cirujano debe tomar en cuenta que debajo del cornete medio, a través del seno maxilar, sale la arteria efenopalatina, rama directa de la maxilar interna, y ella se dirige por vía submucosa, se dirige hacia el septum y se convierte en la rama terminal o arteria septal. Esta arteria pasa por debajo del ostium. Por esa razón, cuando en la primera fase de la cirugía, en el abordaje transnasal endoscópico, cuando estamos buscando el ostium y queremos agrandarlo para unirlo con el ostium del lado contrario, para hacer un solo agujero, tenemos que tener cuidado en drilar hacia la parte medial, hacia la parte superior, nunca hacia la parte inferior, porque podemos lesionar la arteria y ocasiona un sangrado bastante profuso que puede obligar a suspender la cirugía. En este corte sagital vemos como ya vemos aquí la cavidad, el seno esfenoidal, y vemos la silla turca. Una vez una vez localizado el seno esfenoidal, hay unas estructuras anatómicas que es el objetivo final común de todos los abordajes por la vía transesfenoidal. Es la silla turca, que está en toda la línea media, pero entre un lado y otro, aproximadamente a unos 2 centímetros, 1.5 a 2 centímetros de lado y lado, tenemos las arterias carótidas. Por esa razón es que el cirujano está obligado debe estar seguro de que está en la línea media, y si no está seguro, no debe abrir el hueso a este nivel, porque se puede ocasionar una lesión carotidia. Por arriba está el nervio óptico, y entre los dos está el receso óptico carotidio. En esta foto podemos ver, ya sin el hueso, podemos ver la anatomía de la región celar. Vemos la hipófisis, las carótidas, se ha retirado el clivus y podemos ver incluso la protuberancia y el tronco basilar. Las indicaciones del abordaje transesfenoidal son un adenoma funcionante que no responde a tratamiento médico, un adenoma no funcionante, la intolerancia al tratamiento médico y la apoplejía pituitaria, o el gran efecto de masa que produce una lesión sobre las estructuras nobles de la región celar. Las contraindicaciones, las cuales son relativas, es la edad avanzada, un crecimiento intracraneal extenso y la evidencia de prolactinoma, que como sabemos responde muy bien a los agonistas dopaminérgicos cuando el mismo es un tumor solamente productor de prolactina. Esta patología exige que se trabaje en equipo, en forma coordinada,
para una mejor evolución del paciente. Debe trabajarse en endocrinología, debe evaluar si el tumor es funcionante o no funcionante y si responde al tratamiento médico. Oftalmología, para la realización de una campimetría y hacer un diagnóstico objetivo del déficit visual que tenga el paciente. Otorrino, descartar que haya infección nasal y establecer cómo es la vía de acceso para este tipo de lesiones. Y el estudio radiológico importantísimo para hacer la buena planificación en el abordaje, con la resonancia y la tomografía de senos paranasales. Los tipos de cirugía a la región por vía transesfenoidal a la hipófisis son el abordaje sublabial, el clásico descrito por Cushing, el abordaje transnasal y transectal y el abordaje transnasal endoscópico en su fase nasal, en su fase esfenoidal y en su fase intracraneal. La vía sublabial se hace una incisión de canino a canino, después se introduce un instrumento que es bastante grande, bastante voluminoso, para llegar al rostrum del seno esfenoidal, el llamado espéculo de Hardy, y de esta manera, cuando se llega al rostrum del seno esfenoidal, se realiza una osteotomía del rostrum y se cae a la cavidad del seno esfenoidal y al techo del mismo, donde está la silla turca y los relieves de la carótida y del nervio óptico. La vía transnasal microscópica, en este caso, se hace una incisión en la mucosa de una de las fosas nasales en el septum. Se separa esta mucosa del septum y en ese espacio se introduce el espéculo de Hardy, se abre el mismo, se realiza una fractura del tabique nasal y allí caemos al rostrum del seno esfenoidal y al seno esfenoidal en sí. La vía transnasal endoscópica, que es la más popular a nivel mundial en estos momentos, sin embargo no es el gold estándar, ya que el cirujano puede realizar la intervención quirúrgica con la que más se sienta cómodo y con la que tenga mejor evolución con los pacientes. Se introduce una cámara o un endoscopio a través de la nariz y se extrae el tumor por esa vía. Tenemos una mejor visión, tenemos mayor luz y podemos ver en las esquinas y podemos trabajar a través de una fosa nasal o de ambas fosas nasales, lo que llamamos el abordaje binostril a 4 manos. Los pasos de esta cirugía: primero, la ubicación en el quirófano. Usamos cabezal de Mayfield para asegurar el movimiento, la ausencia de movimiento del cráneo durante la cirugía. Usamos, importantísimo, el intensificador de imágenes, quien nos guía a través para el abordaje e incluso la introducción de los instrumentos dentro del cráneo, y la ubicación de los equipos. El endoscopio y el monitor del intensificador de imágenes tienen que estar al frente del cirujano y del ayudante para que no haya, evitar tiempos y no estar volteando y estar cuando se está concentrado haciendo la cirugía. De igual manera, cuando tapamos o vestimos al paciente para la cirugía, no tapamos los ojos, no ocluimos los ojos, porque ya que una potencial lesión de la arteria fenopalatina, esta drena a la órbita y nos advierte de que hay una lesión arterial. Y también la lesión de carótida, la fatal lesión de carótida, cuando se tapona o se trata de corregir este sangramiento, puede drenar hacia la parte intracraneal y producir un síndrome de hipertensión endocraniana. En ese entonces tendríamos unas alteraciones pupilares. Una vez que estamos en la cavidad nasal, el primer paso es buscar el ostium. Aquí lo vemos en esta imagen. Drilarlo para unirlo con el ostium del lado contrario. Una vez que estamos en el seno esfenoidal,
y identificamos las estructuras anatómicas allí. Comenzamos con el drilado del piso el piso de la silla turca para exponer la dura madre y hacer la apertura dural y comenzar a hacer la extracción del tumor. Este es un paso bastante delicado. Recuerden que tenemos a las dos carótidas muy cerca y no queremos lesionarlas para tener un éxito en nuestra cirugía. Una vez drilado, abrimos la dura madre y una vez abierta, comenzamos a extraer el tumor, ya sea por aspiración directa, si el tumor es bastante friable, o con las curetas de Hardy para la extracción de la mayor cantidad posible del tumor. Todo esto es bajo la guía del intensificador de imágenes. Una vez realizado esto, podemos cambiar el endoscopio por un endoscopio angulado de 35, 45, incluso hasta 70 grados para ver las estructuras anatómicas que están en la región celular en sí. Aquí vemos el nervio óptico derecho, el nervio óptico izquierdo, el quiasma óptico, y vemos cómo quedó algo de lesión en la carótida, y en este caso decidimos dejarla allí y hacerle seguimiento al paciente, ya que era muy peligroso extraerlas por la cercanía con la carótida. Este es un caso de una paciente con un tumor de hipófisis Hardy 3, con una pérdida de visión. La paciente estaba casi amaurótica. Hicimos un abordaje transnasal endoscópico a 4 manos y la resonancia control al año muestra casi la ausencia de la lesión. Las ventajas y ventajas del uso del microscopio en la región celular. La ventaja del microscopio es que es familiar para el cirujano, bastante cómodo porque estamos acostumbrados a él. Hay mayor libertad de movimiento, ya que tenemos nuestras dos manos libres y vemos por los visores. El campo quirúrgico con el espéculo de Hardy, a pesar de que es mucho más traumático, vemos mejor. Sin embargo, la iluminación se pierde a través del microscopio, y esto es lo que se llama el concepto keyhole. La luz que viene de una gran fuente de luz que está externa al agujero donde estamos trabajando, cuando llega al objetivo se pierde en el camino, y esto contribuye el espéculo de Hardy. Y no podemos ver en las esquinas y el abordaje es más cruento. Esas son las desventajas del uso del microscopio. En cuanto a las ventajas y desventajas de la vía transnasal endoscópica, hay mayor cantidad de luz. Tenemos la luz directa en el sitio donde vamos a trabajar. Hay mayor ángulo de visualización para observar las áreas ocultas o las esquinas, y podemos cambiar la óptica a varios grados para ver las zonas que generalmente no se pueden ver. No es necesario fracturar el septum. El abordaje se realiza por vía natural a la región celular. Vemos lo que tenemos que respetar, las estructuras anatómicas, las cuales tenemos que cuidar, y vemos la lesión, la cual tenemos que atacar. Como desventaja, es un abordaje que requiere una curva de aprendizaje prolongada. La vía de acceso nasal es de mayor grado de dificultad, y el aumento de la movilidad nasal con las sinequias y la potencial hiposmia. El concepto keyhole que ya les mencioné, vemos aquí como a través de un agujero, en el caso del microscopio, la luz que está distante del agujero se pierde antes de llegar al objetivo. Cuando introducimos una fuente de luz directa en el agujero, vemos como ella se expande. Aquí lo vemos mejor en este esquema, como el microscopio y el espéculo de Hardy es poca la luz que llega al objetivo, y es lo contrario con el endoscopio. Las complicaciones, la temida lesión carotídea, que está siempre ese riesgo presente, sobre todo en pacientes que ya han llevado radioterapia, o tumores que tengan tumores que sean muy vascularizados. Fístulas de líquido cefalorraquídeo cuando no se hace un buen taponaje en el cierre. Las disnatremias bastante comunes en el postoperatorio inmediato. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y la diabetes insípida. Alteración de la anatomía nasal con sinequias nasales e hiposmia. Y potencialmente la infección del sistema nervioso central.
Debe hacerse de igual manera un manejo interdisciplinario en el postoperatorio con otorrino, con endocrinología, con oftalmología. El paciente puede egresarse, si todo va bien, al tercer día después de la cirugía. Se debe hacer una evaluación inmediata en el primer día del postoperatorio por endocrinología para descartar la presencia de diabetes insípida, por otorrino para corregir las probables lesiones en la mucosa nasal, y se debe realizar al segundo o tercer mes una resonancia magnética nuclear control y siempre haciendo monitoreo de los niveles hormonales para verificar la, la normalidad de del funcionalismo hipoficiario. Gracias por su atención y gracias por la invitación.